Buenos días, iglesia. Queremos ser más como Jesús, resistiendo la tentación, ¿verdad? Ahora tenemos 40 días, tenemos predicaciones devocionales y grupos pequeños, pues enfocados en el lema del año. Queremos resistir la tentación. Pero también, pues, un aviso, que las predicaciones sobre el pecado, las tentaciones, las adicciones que tenemos, pues son temas muy potentes, son temas más cargados. Así que hoy vamos a hablar del pecado y las adicciones. Así que os aviso que es un poco más pesado, hay poco gozo en el sentido de llamar la atención a nuestro pecado, pero muy necesario. Si vamos a superar la tentación, si vamos a resistir, tenemos que estar conscientes del pecado en nuestras vidas y las adicciones que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Cuando nos mudamos a Salou, hace 6 años, recuerdo un momento normal en el día a día de nuestras vidas que me impactó mucho. Durante varias semanas, pues pensé sobre lo que ha pasado. Tuvimos a María, nuestra hija, que tenía 3 años y medio, y Luca tenía como 9 meses, algo así. Y durante la pandemia, ¿recuerdas la pandemia? ¿Recuerdas las locuras de la pandemia? Pues fue el momento durante la pandemia que tuvimos horarios para salir y pasear. La gente mayor a un horario de 4 a 6 y gente con niños pequeños de 6 a 8, algo así. Así que tuvimos prisa para salir y pasear. Y yo iba a salir con María y Luca. Luca obviamente en su carrito y María pues caminando. Y hacía mucho calor, era el verano, hacía mucho calor, así que como un buen padre tuve mis hijos bien preparados. Crema solar ya puesta, una gorra, pues todos preparados para salir. Y justo en la entrada de nuestra casa, antes de salir, pensé, pues, pero ¿dónde están mis gafas? Necesito mis gafas por protección del sol. Así que digo a María, queda aquí. Voy a subir, voy a buscar mis gafas, voy a volver en 2 segundos. Subo, busco mis gafas, encuentro mis gafas y bajo. Y Luca está ahí con una sonrisa, era un bebé pues gordito, con una sonrisa grande, pero María no está. Y pienso, ¿en 10 segundos? ¿Qué ha pasado? Y busco a María, abro el salón y veo una cara ahí detrás de la sofá, mirándome con miedo. Y digo, pero María, ¿qué estás haciendo? No es la hora de jugar, vamos a salir. Y en vez de responder sorpresa o aquí estoy, me respondió, fue él, fue culpa de él. Y lo que ha pasado es que en el carrito de Luca había un ventilador para niños. Aquí tenemos un ejemplo en la pantalla. Un ventilador así, que es suficiente y fuerte para tirar un poco de aire, pero no tan fuerte para causar daño. Está hecho de material muy suave para no hacer daño al niño. Y María, pues como el objeto precioso, como objeto ahí muy interesante, tenía muchas ganas de tocar eso. Y claramente era prohibido tocar el ventilador. Pero lo que pasó en ese momento, lo tocó, lo rompió, lo sacó una aspa y su respuesta era esconderse y echar la culpa a su hermano que tenía 9 meses, que no podía ni defenderse. Así que me quedé impactado por un escenario, una repetición del jardín de Edén. ¿Qué queremos? ¿Queremos tocar el objeto prohibido y después escondernos y echar la culpa a los demás, a otros? Pues vi en la vida de una niña pequeña que como padres no tenemos que enseñar
cómo actuar, ella ya sabía. Cómo actuar, esconderse, echar la culpa a los demás. Quiero seguir la enseñanza de Michael del domingo pasado y quiero pues enseñar un poco de qué es el pecado. Al fondo, ¿qué es el pecado? En el corazón de corazones, ¿qué estamos haciendo cuando pecamos? Y quiero desarrollar la idea de por qué pecamos y por qué tenemos adicciones al pecado. Vivimos en una sociedad de adictos. Si levanto mi móvil, ya sabemos que tenemos un montón de adictos y somos los adictos. Tenemos muchas adicciones hoy en día. Así que quiero explicar explicar 3 definiciones de qué es el pecado. 3 definiciones de qué es el pecado. Número 1, y lo más sencillo, es no cumplir la ley. El pecado es no cumplir la ley o no llegar a los estándares de Dios, no llegar a su nivel de santidad, no cumplir la ley. La Biblia usa muchas imágenes para explicar cosas como el pecado. Un concepto muy complejo, pero Dios como comunicador ejemplar, perfecto, tanto Jesús como el Antiguo Testamento usa un montón de imágenes para explicar conceptos difíciles para gente normal y común como tú y yo. Por ejemplo, Jesús con su enseñanza pues usa un montón de imágenes del campo, de animales, del día a día de la gente común. Y Dios, para explicar el pecado, usa imágenes de la vida común. La Biblia habla del pecado como es una pesa que tenemos que llevar. Es una deuda que tenemos que pagar. Y el coste es la muerte. O tú tienes que pagar o alguien tiene que pagar para ti. Pero tiene su coste, tiene su precio. Es una enfermedad. Es una enfermedad que cada uno de nosotros tenemos. Y voy a usar el ejemplo de la enfermedad varias veces y voy a usar el ejemplo del cáncer. Hoy en día, pues muchos de nosotros pues hemos experimentado pues el impacto del cáncer en nuestras vidas o en las vidas de gente querida alrededor de nosotros. También es una culpabilidad legal. Delante del juez, el juez divino que es Dios, somos culpables, somos condenados, tenemos una culpabilidad legal. Y el último ejemplo es una cadena. Somos esclavos del pecado. No somos capaces de liberarnos de la cadena del pecado. La definición de no cumplir la ley es la definición más sencilla, es la definición que muchas veces enseñamos a nuestros hijos en la escuela dominical o en varios eventos, y es la definición correcta, más sencilla, y usamos versículos como Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. También versículos como Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y enseñamos a nuestros hijos que lo opuesto al pecado es la obediencia, obedecer a Dios, obedecer a sus mandamientos, seguir sus caminos y obedecer, ¿verdad? Y es un concepto que los niños pueden entender. Pero es un concepto, no es un concepto único a la Biblia. En las sociedades alrededor de los israelitas, hay varias sociedades y pueblos que tienen un concepto parecido al pecado o a la moralidad.
Por ejemplo, en los antiguos egipcios, ellos creían que después de morir, pues tu corazón va a un sitio donde sus dioses, o en este caso sus diosas Maat, pesaban los corazones de los muertos en una balanza y en el otro lado de la balanza una pluma, ¿vale? Una pluma contra el corazón. Las obras buenas pues son pues buenas para esta balanza. Las obras malas pesan más y pues tienen sus consecuencias. Las consecuencias, si tu corazón pesa menos de una pluma, pues vas al descanso, vas al paraíso de Osiris, que era su dios supremo. Y si no, pues si tu corazón pesa más, pues echan tu corazón a ese monstruo que tiene una cabeza de un crocodilo. Así que vale la pena ser una persona buena. Vale la pena, pues, compensar todo lo que haces con buenas obras. Si pecas, pues tienes que hacer más buenas obras para recompensar. Obviamente, esto es algo no bíblico, pero es un concepto que a veces vivimos. A veces pensamos así. En la sociedad alrededor de nosotros, ¿cuántas veces has escuchado que esa persona es una buena persona? ¿Qué significa una buena persona? Hace más obras buenas que obras malas. Hace más bien que mal. ¿Cuántas veces hemos pensado, pues soy una buena persona? Si miramos la Biblia, vemos un ejemplo del joven rico. Un ejemplo que ocurre 3 veces, Mateo 19, Marcos 10, Lucas 18. Él entendió el pecado así. Jesús, he cumplido toda la ley desde mi juventud, desde mi niñez. No he matado, he sido fiel en mi matrimonio, no sé si dice eso, pero he sido fiel en mi negocio, he sido fiel, no he robado a nadie, soy una buena persona. Merezco el descanso de Dios, merezco entrar en el paraíso. ¿Y qué dice Jesús? Pues es más complejo, es mucho más complejo. Hay que vender todo y dar de comer a los pobres. No es un mandamiento más, sino es llegar al corazón del hombre, es llegar a su problema. Ha intentado cumplir toda la ley y ha cumplido la ley en general, pero el pecado es más complejo que simplemente obedecer. Mi pastor en Irlanda siempre dice una cita de Calvino. Lo dice en tantas predicaciones que en el edificio nuevo de la iglesia lo han puesto en grande en la entrada de la iglesia. Y es como un lema de sus predicaciones, de su enseñanza. Y dice así: el corazón de la cuestión es una cuestión del corazón. O sea, en el pecado, el problema de nuestro pecado, de nuestro corazón, pues llega directamente al corazón que tenemos. Tenemos un problema muy profundo en nuestros corazones. El problema no es obedecer, sino la motivación detrás, la mentalidad detrás que tenemos. Así que el pecado es mucho más complejo. Y podemos resumir mucha de la enseñanza de Jesús diciendo que a Dios le importa más tu mentalidad, tu actitud, tu motivación que las acciones que haces. Tus acciones sí que importan, pero tu motivación y tu corazón detrás aún más. Así que para Jesús, para Dios, el pecado no es simplemente obedecer, sino algo más complejo. Así que definición 2. Definición 2 es ponernos nosotros mismos o poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Dios es santo. Es el creador del universo.
es el Salvador. Es digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, de recibir todas nuestras vidas. Es digno de recibir no solamente una hora de servicio, una asistencia a un culto, una ofrenda, sino toda la vida que tenemos. Es digno de recibir. Y si hemos encontrado a Dios, si hemos tenido un encuentro, una comunicación con Dios, si hemos escuchado su voz, la única respuesta, la única reacción adecuada es entregar nuestras vidas a Dios. No hay ninguna respuesta diferente que tiene sentido. Si hemos escuchado al Creador del universo, hay que entregar tus vidas a Él. Pero lo que pasa es que nuestros corazones, otra cita de Calvino, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Son fábricas que van creando sin parar ídolos. Lo que pasa es, Dios es digno, pero yo quiero recibir al menos algo. Dios ha hecho 99% del esfuerzo de mi salvación, pero yo quiero el 1%. Yo quiero aplauso, recognición. Yo quiero controlar mi vida. Esto de dejar tu vida en las manos de Dios, seguir su plan, escuchar su voz, suena bien, pero a la hora de tomar decisiones para mi vida, pues yo quiero mantener control. Yo tengo mis planes y yo quiero seguir mis planes. Así que ponemos nuestra voluntad, nuestros deseos en el trono de nuestras vidas, en su lugar, y creamos un ídolo. Y en la mayoría de casos somos ese ídolo. ¿Cuál es la trampa? La trampa que tenemos que evitar. Creo que una de las trampas más potentes hoy en día es la trampa de autoayuda. Puedes comprar 1000 libros de autoayuda, puedes ver influencers por todos lados que están intentando influenciar tu vida y están vendiendo sus consejos de autoayuda. Si yo puedo, pues, poner un poco más disciplina en mi vida, cambiar mis hábitos, si yo puedo, pues, hacer ese cambio, voy a cambiar mi vida, voy a controlar mi destino. Si yo puedo rodearme con gente exitosa, pues voy a cambiar mi vida. Si yo pues pienso en positivo, si yo intento manifestar algo bueno en mi vida, pues yo voy a cambiar mi destino. Y esto es la trampa del mundo. Esto no llega al fondo del problema que tenemos en nuestros corazones con el pecado. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 7 dice así, 7:15 a 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo que la ley es buena, de manera que ya yo no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Si el apóstol Pablo no fue capaz con su propio esfuerzo controlar su vida, controlar su pecado, ¿por qué creemos que somos capaces? No somos capaces de hacer el cambio en la profundidad de nuestros corazones para cambiar la dirección de nuestras vidas. Y la autoayuda es como alguien que tiene cáncer, que va quitando su vida, va quitando su energía y al final saben que van a morir. Y la autoayuda es como tomar un paracetamol. Quizás tiene un impacto para 2 horas, que la persona tenga menos dolor,
durante un periodo muy corto. La autoayuda puede ser de ayuda así. Puede ser que tengas menos culpabilidad en tu corazón, que tengas éxito a corto plazo o incluso éxito o apariencia de éxito en tu vida, pero al fondo de tu corazón nada ha cambiado. Si tomas un paracetamol, el cáncer sigue adelante, sigue quitando tu vida. Así que necesitamos un tratamiento más fuerte. Necesitamos algo mucho más allá que quitar los síntomas. Por lo tanto, lo opuesto del pecado, hemos dicho, es obedecer, pero es más que obedecer, es adoración. El opuesto al pecado es adoración. Adorar al Señor, dar gloria a Él. Es vivir en su transformación y poner Él en el lugar donde merece. ¿Cómo podemos resistir la tentación así? En el momento de tentación, pues canta al Señor. Escucha una canción de alabanza. Pues piensa en la Biblia, en los versículos que tiene de memoria. Ahora mismo estamos en el proceso de memorizar varios versículos con los jóvenes del libro de Filipenses para que tengan herramientas para luchar sus batallas de tentación. Lee la Biblia. Toma un segundo para orar y dar la tentación de Dios. Predica a tu propio corazón. Predica la verdad a tu corazón y resistir la tentación. Número 3. Definición de pecado. El pecado es elegir las mentiras encima de la verdad. Pecado es elegir las mentiras. Las mentiras de Satanás, del mundo y de nosotros mismos. Es elegir seguir su camino y las mentiras sobre la verdad. Benjamín ha leído Romanos 1, 18 a 25, que habla mucho del pecado y habla mucho de la naturaleza del pecado. Queremos creer en un Dios que es amor. Dios ama al mundo y es verdad. Pero también tenemos un Dios que es justo, que no puede aguantar el pecado en su presencia y pues no va a tolerar ningún pecado. Así que hemos leído un texto bastante fuerte. Escuchar un texto así en una congregación pues es un poco chocante. Habla de la ira de Dios contra el pecado. Y quiero no leer todo el texto, sino destacar algunas frases del texto. Está hablando de los pecadores y dice así: más bien se hicieron vanos en sus razonamientos. Habla de en su insensato corazón. Habla de ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira, las mentiras de este mundo. Este texto habla de una decisión consciente, una decisión que ellos han tomado. No es algo que ha pasado sin querer, es una decisión. Seguir el Señor o seguir el mundo. La verdad o las mentiras. Y han elegido las mentiras. Las mentiras de Satanás. En el jardín de Edén hemos visto desde el principio que Satanás es el príncipe de las mentiras. Dice a Eva: seguramente Dios no ha dicho eso. ¿Estáis seguros que Dios ha dicho eso? Y pone en duda la palabra de Dios. No es como una mentira directa, pero sí que es poner en duda lo que Dios ha dicho. Y después pone en duda la motivación de Dios. Dice, pues, Dios no quiere que tengas conocimiento del bien y mal.
Dios no quiere lo mejor para ti. Y esta es la mentira de siempre de Satanás. Dios no sabe lo que estás haciendo, no quiere lo mejor para ti. Sus planes, sus mandamientos no son los mejores para ti. Y esto es la mentira que llega al corazón del pecado. Dios quiere lo mejor para ti. Sus mandamientos son sus planes, su voluntad para llevar tu vida a éxito, para llevar tu vida a placer en Él, a paz, a disfrutar, a tener satisfacción en todo lo que haces. No podemos confiar en Él. Las mentiras de este mundo, y lo difícil es que muchas veces las mentiras de este mundo son mentiras sutiles, son mentiras disfrazadas como la verdad. Y muchas veces, pues por ejemplo, Satanás con Jesús, él intenta convencer a Jesús con razón, con sus necesidades, la necesidad de comer, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de cumplir su plan, cumplir su misión en este mundo. Son mentiras sutiles. Y por fin, la psicología moderna nos ha mostrado nuestra capacidad de mentir a nosotros mismos. Somos capaces de mentir a nosotros mismos. Por ejemplo, es solo esta vez, ¿vale? Es solo esta vez. Mañana voy a cambiar. Mañana pues todos vamos a empezar la dieta, ¿no? Es una mentira que somos capaces de mentir a nosotros mismos sobre el pecado. Mañana voy a cambiar. Otra mentira. Esto no hace daño a nadie. ¿Vale? Es fuera de vista, no tiene influencia en nadie, no tiene consecuencias. Así que, bueno, no es un pecado muy fuerte, es un pecadillo. No tiene consecuencia. Otra es, pues, necesito este placer para aguantar mi vida. Estoy en un momento difícil, de estrés, de dificultad. Yo necesito este momento de placer para aguantar mi vida. Otra mentira es que, pues, esto es un pecado, pero la otra opción es un pecado peor. Así que estamos justificando hacer lo mal porque no es lo más mal que podemos hacer. Y otra mentira, soy una víctima. Yo no soy el responsable de mis acciones, pues los demás, como mi hija, fue él. Los demás son los culpables de mis acciones. Somos una sociedad de adictos. Adictos a las mentiras y adictos a muchos pecados. Voy a compartir un ejemplo de un amigo mío. Somos amigos desde la guardería, así que desde los 2 años conocemos muy bien los puntos débiles del otro. Llevamos muchos años juntos como amigos. Y él me contó pues esa historia del momento más fuerte de su vida. Mi amigo pues es empresario, trabaja en empresas grandes y suele ir a hoteles y conferencias y hace networking con empresas grandes. Y pues una vez, él como jefe de una rama de su empresa, tiene muchos empleados, fue a una conferencia con su compañera, que era jefe o jefa de otra rama que tenía sus empleados. Así que 2 pues jóvenes, tenía como 30 años, algo así, que pues tenían mucho éxito en sus carreras, van ganando mucho, los 2 casados con otros, y pues llegan al hotel, pasan todo el día en la conferencia, hablan con empresarios, hablan y empiezan a beber con los demás. La noche va alargando y pues quedan los 2 en el bar del hotel.
Y pues bebiendo, y él vio que la chica pues quería pues dar mucha atención. Comentarios, qué guapo eres, pues comentarios de contar problemas con su matrimonio, pues toquecitos a su hombro, cosas así, ¿quieres una bebida más? Cosas así, y ves dónde vas, ves dónde vamos como historia. Pero en el momento de la invitación, ¿quieres venir a mi habitación? Y seguimos ahí. Él pues dio cuenta de lo que iba a pasar y lo que pues fue pasando durante un tiempo. Y en ese momento decidió, pues hasta aquí no. Hasta aquí pues tengo mis límites, voy a parar. Lo más fácil sería subir y seguir adelante. Y en ese momento marcó una decisión tan importante que cambió su vida. Y yo pensé compartiendo esa historia, pensé, eres muy valiente para tomar esa decisión, muy fuerte para seguir así. Gracias a Dios nunca he tenido que tomar una decisión así. Y él pues me contó pues todas las circunstancias. Pero en vez de decir, sí, soy muy valiente, me contó, no, fue culpa mía. Porque en todo el proceso disfruté de su atención, disfruté de sus toques, disfruté de la conversación, de su atención, de todo el proceso, y fue culpa mía. Dejé el pecado pues crecer en mi corazón y en algún momento tenía que marcar y tomar la decisión y decir que no. Pero era pecado pues desde el inicio. Y al menos dio cuenta en un momento. Dio cuenta de las mentiras, que solo es una conversación, no pasa nada, solo es un toquecito, no pasa nada, solo es su atención, no pasa nada. Pero él dio cuenta que era mentira propia en su mente, en todos los momentos. En nuestra sociedad tenemos muchas adicciones. Los más obvios: drogas, alcohol, sexo, pornografía, chisme, pero también adicciones no tan obvias. Las redes sociales, el trabajo excesivo, de comer demasiado, de controlar o manipular a los demás, del dinero. Y en muchos momentos son las cosas que nuestra sociedad celebra. Si tienes dinero, pues eres un éxito. Si trabajas mucho, pues eres ejemplar, eres un ejemplo para seguir. Si sabes cómo controlar a los demás, pues vas a llegar a tus metas. Así que celebramos los adictos de estas cosas. El camino de la adicción empieza con la recompensa. Todos de nosotros queremos placer, ¿no? Queremos la dopamina, el chute de dopamina que un placer, un pecado, pues nos trae. El pecado es, al principio, placer. Si no, pues no es una tentación. Tiene que ser un placer para ser una tentación para nosotros. Y lo que pasa es, si tenemos ese tipo de placer, tenemos un chute de dopamina. Y a lo largo, pues disfrutamos mucho de esta dopamina y aprendemos cómo llegar ahí. La primera vez, pues si tenemos que saltar algunas vallas, pues es como una lucha interna. La segunda vez, no tanto. La tercera vez, pues ya vamos saltando. Ya vamos contando las mentiras con facilidad. Ya sabemos cómo llegar a ese punto. Y voy a usar el ejemplo de drogas, un ejemplo, pues todos de nosotros vamos a decir que una adicción a drogas es algo malo. Pero ¿qué pasa? Uno no empieza con drogas pensando que voy a ser un adicto. Empieza para pasarlo bien, para quitar la realidad de su vida y pasarlo bien.
Pero lo que pasa con la segunda vez, tercera vez, cuarta vez, pues ya no tienen la misma chute de dopamina y tienen que probar más o algo más fuerte. Y pues van bajando y ya están en una adicción que no pueden salir. Es como un pozo sin fondo. Pues todas las adicciones son así. Empezamos con una mentira sencilla y ya llegamos al fondo muy fácilmente. Y el último paso, la pérdida de control. En psicología hemos aprendido que nuestras mentes son capaces de asumir control y anular el sistema de tomar decisiones de nuestras mentes para llegar a la dopamina que necesitamos, que queremos. Así que razonamiento, la verdad, pues no estamos preparados, no estamos en condiciones de escuchar la verdad y el razonamiento. Esto pues está echado por fuera y seguimos las mentiras y vamos saltando las vallas que antes eran una lucha y ahora es un camino recto. Conclusión. Somos una sociedad de adictos. Me encanta cómo hemos empezado en los grupos de hogar. Seguimos una serie de los 40 días y estamos hablando de resistir la tentación. Hemos empezado con la sección que dice, ¿cuál es tu adicción? No empieza con la pregunta, ¿tienes una adicción? ¿Tienes un problema? Sino empieza con, ¿cuál es la adicción? ¿Cuál es el pecado que es una tentación más fuerte para ti? Que todos tenemos un punto débil, todos tenemos adicciones, todos tenemos problemas del pecado en nuestros corazones. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos un problema nosotros mismos en nuestros corazones, que no podemos cambiar, que no podemos, por nuestro esfuerzo, por todo lo que hacemos, por los intentos que hacemos, no somos capaces de llegar y transformar nuestros corazones. Tenemos un cáncer. El cáncer de adicción, el cáncer del pecado. Necesitamos un tratamiento. Es un cáncer que va quitando nuestra vida, que va quitando nuestra energía. Y al final es un cáncer que va a matarnos. Menos mal que conocemos un médico. Conocemos un médico que tiene un éxito 100% de curar este tipo de cáncer. El médico se llama Jesucristo. El médico tiene un éxito 100% para los que quieren entrar y recibir su operación. El tratamiento se llama fe en su gracia. Gracia que viene de la cruz de Jesucristo. No somos capaces de transformar nuestras vidas, de controlar las adicciones que tenemos, pero solo en Él podemos empezar ese paso de transformación, de llegar a la raíz del pecado que tenemos en nuestras vidas. Si nunca has experimentado la transformación de Dios, pues os invito a hablar con uno de los líderes de la iglesia. Y si has experimentado este pecado, esta transformación, os pido que una vez más tomes un momento para examinar tu corazón. Como he dicho, somos fábricas de ídolos. Y si dejamos nuestros corazones sin examen, sin prueba, pues ponemos un ídolo. Ponemos un ídolo. Una vez más. Necesitamos volver a Jesús y recibir su gracia y quitar los ídolos de su lugar. Vamos a acabar en oración y vamos a usar el Salmo 51 como oración. Podéis seguir en vuestras Biblias o simplemente cerrar vuestros ojos y escuchar la oración. Es una oración de David, de pedir el perdón, de arrepentirse, de pedir el perdón
de reconocer su problema delante de Dios. Así que vamos a orar el Salmo 51.